Bueno, seguimos en Odisea. Estamos ahora con Marcelo Leira, profesor de Ciencia Política de la Universidad de San Andrés. Así es. Bueno, Marcelo, vos estuviste escuchando nuestras disquisiciones sobre la estrategia de Argentina y la deuda, la charla con Miguel Kigel. Lo que para mí es confusión en relación a la estrategia del gobierno y cómo cerrar finalmente la negociación con los holdouts. Desde el punto de vista de un profesor de ciencia política, de alguien que lo está mirando desde otro ángulo, ¿vos ves confusión o ves alguna estrategia? ¿Lo ves de otra manera? Yo veo varias estrategias. Creo que seguramente distintos funcionarios del gobierno tienen distintas opiniones respecto de qué hacer. Creo que varios de los funcionarios que tienen acceso a la presidenta probablemente tengan distintas opiniones respecto de qué hacer. Por ejemplo, el comentario que hacía Carlos respecto de del diálogo que tuvieron Zanini, Kapitanich y Kicillof con los legisladores indica eso. Probablemente la presidenta también esté dudando respecto de qué hacer y como ocurre en rigor en todos los gobiernos, pero los del Frente para la Victoria lo han hecho en mayor medida, dejan que cada una de las personas que forman el círculo alrededor de quien decide juegue cada uno su estrategia y luego deciden, ¿no? Entonces muy probablemente la presidenta esté viendo qué pasa. Esa es mi conjetura, no conozco de cerca el proceso, pero es lo que yo creería que puede estar pasando. Hay algo curioso, y es que la oposición parece tener un discurso de mayor responsabilidad que el gobierno. Digamos, el gobierno parece más atado a la convicción y la oposición a la responsabilidad, que es al revés de cómo describirían lo que cada uno debe hacer en la obra los manuales, ¿no? ¿No hay una convicción de responsabilidad? Sí, sea, bueno, no, pero digo, estoy simplificando en los términos es menos folclórica. De Weber, ¿no? Digamos, la oposición dice, no, hay que ir, sentarse, pagar y hacer lo que hay que hacer, y el gobierno se agarra a las columnas del templo, dice, igual vamos a ir a pagar, pero por lo menos con un tono... Gritando. Sí, más dramático, ¿no? Y más de resistencia, de me van a llevar, pero a la rastra. ¿Por qué esa paradoja? Me parece que son las posiciones discursivas que adoptaron tanto el gobierno como la oposición desde el principio. Y el gobierno, como han señalado también ustedes bien, creo, paga, pero amaga que no está pagando. Probablemente en el contexto de esta negociación también, antes de terminar de arreglar, probablemente uno no debiera demostrarse demasiado concesivo. Pero desde el punto de vista del juego con la oposición, me parece que son las posiciones que han tenido desde el principio y no me sorprende que las sigan teniendo, ¿no? Sería difícil correr a un gobierno del Frente para la Victoria por el lado de la audacia, digamos, ¿no? Ese es el lado que han elegido ocupar, insisto, desde el punto de vista ¿Porque ves muy discursivo. poca audacia además en la oposición o por la audacia del...? No, yo creo ¿A qué te estás refiriendo? En la audacia desde el punto de vista discursivo, ¿no? El decir que uno está llevando adelante algo que es heroico, algo que es exigente o algo que requiere valentía. En la oposición no veo claridad desde el punto de vista de las estrategias, no lo he visto en mucho tiempo. No solo en términos del manejo de la deuda, sino en términos del manejo de casi todas las cuestiones que requieren una definición clara. Creo que eso es uno de los problemas que ha tenido la oposición y ha sido una de las ventajas con las que ha corrido, tanto desde el punto de vista de la gestión como desde el punto de vista electoral, el Frente para la Victoria desde hace muchos años. ¿Toda la oposición, Marcelo, ves ahí algo homogéneo o podés discriminar un poco? No sé. Yo creo que el PRO, de repente, desde el principio dijo, bueno, hay que pagar. Sturzenegger también fue a Estados Unidos junto con Julián Domínguez. No sé si la imagen general entonces fue tan homogénea, pero... ¿Lustó? Es cierto. O sea, ¿ves la misma pintura en toda la oposición? ¿O? No, decís bien, la oposición en realidad es difícil nombrarla en singular, o uno no está nombrando nada en particular, si la nombra así. Hay varias posiciones dentro de la oposición. Efectivamente hay voces muy sensatas y las ha habido siempre dentro de la oposición. A mí la de Lustó me parece una voz interesante y con definiciones claras en muchos aspectos. Prat-Gay también. En general, los miembros economistas de la oposición respecto a los temas económicos han tenido lecturas más claras. Es cierto que el PRO más recientemente, creo, ha definido su posición respecto de cuestiones de política nacional. En otros casos ha preferido no pronunciarse porque no necesitaba y ahora probablemente sí necesite hacerlo. Sí creo que otras voces de la oposición, por ejemplo la de Carrió o la de los líderes radicales, han sido mucho menos claras y han sido inconsistentes a lo largo del tiempo. Y creo que ese es el problema.
mientras se está discutiendo la cuestión de la deuda, aparece de manera cada vez más insistente, por distintos episodios, si querés llamarle anécdotas o tragedias, cada uno le pone la unidad de medida que quiere, el problema ético, ¿no? Todo el caso Chicone, las cuestiones que tienen que ver con Campagnoli, la causa Báez. ¿Qué peso, vos pensás que esto es una cuestión ocasional hoy en la Argentina? ¿Está ligada nada más que un problema de malestar de la sociedad con la política por razones del ajuste? ¿O que uno puede esperar una regeneración en la vida pública? A mí me cuesta evaluar cuál es la magnitud del problema porque no tengo información que me permita sopesar efectivamente estos episodios, qué significan y cuáles son las responsabilidades. El Poder Judicial no ha aclarado mucho responsabilidades en este ni en otros episodios previos, de modo que me cuesta juzgarlo. Creo que en general los escándalos de corrupción se desatan no tanto cuando la situación económica está complicada como cuando la interna del poder está espesa. Por filtraciones. Exactamente, rara vez esa información circula porque alguien la descubre. En realidad la descubre cuando alguien la deja ver y alguien la deja ver porque tiene un interés político. Entonces la credibilidad de los voceros ahí queda comprometida también. Dicho esto, sin embargo, creo que hay en la discusión pública de estos temas en la Argentina ha habido bastante más tolerancia que la que a mí me gustaría. O sea, me gustaría que estas cosas tuvieran, para quienes son protagonistas de estos episodios, consecuencias más graves que las que han tenido. También es cierto que mucha gente que ha sido acusada insistentemente de corrupción ha pagado también un costo electoral y político por ello, ¿no? No me parece que en el largo plazo sea gratis. No creo, por ejemplo, que Amado Abudu hoy pudiera ser un candidato competitivo, ¿no? Pero no es claro el contexto en el cual se discute estas cosas y entonces no sé cuán preocupante es la situación. Me gustaría que no ocurriera, eso no hay duda. Sí. ¿Cómo estás viendo que el oficialismo, el Frente para la Victoria y más estrechamente el kirchnerismo, va asimilando todas las cosas que tiene que hacer el gobierno para mantener la gobernabilidad, para tener controlado el dólar, para poder obtener reservas, digamos, todo aquello que aparentemente sería un renunciamiento a una visión de la economía, del mundo y de la distribución del ingreso, por decirlo de alguna manera? Bueno, desde el 2003 yo creo que el kirchnerismo ha tenido muchas caras económicas y ha tenido distintos apoyos políticos y culturales. Ha habido muchos motivos por los cuales declararse kirchneristas. El que predominó desde 2008 tiene un tinte de centro-izquierda militante un poquito más fuerte. Después del campo. Exactamente. Alguna de esa gente puede que no esté contenta con varias de estas medidas, como dice no estar contenta, por ejemplo, con una eventual candidatura de Scioli, o podría no estar contenta con otras candidaturas posibles cercanas al Frente para la Victoria, por ejemplo la de Randazzo, que tampoco es una figura de centro-izquierda, diría yo. Pero también hay otro sector del kirchnerismo que es muy disciplinado y que desde 2003 hasta ahora las distintas políticas que se adoptaron las han defendido con entusiasmo y con disciplina. Te pregunto al revés. Sí. Vos decís, no estarían contentos por tal cual. Empecé a enumerar en mi cabeza las medidas por las cuales no estaríamos contentos, ¿no? Los que adherimos a este gobierno, digamos, porque tengo el pago de la deuda con los buitres, Milani, tuvimos que reconocer la inflación. ¿Por qué cosas estaría contento alguien hoy? Digamos, ¿cuál es el núcleo de esto? El núcleo afectivo de vinculación con el gobierno de aquellos que quieren que el gobierno perdure en su proyecto. Es interesante esa pregunta. Yo creo que hay dos. Una es cierta afirmación de la política o de la preeminencia del Estado, cierto ejercicio del poder, sí, poco tímido, digamos, ¿no? Intervencionismo. Sí. Y cierta defensa del Estado, cierto estatismo también inclusive, cierto compromiso discursivo con la protección del mercado interno y del consumo y del salario, entonces. Eso por un lado. Y por otro también... Aún contra algunas evidencias que son casi inocultables, ¿no? Sí, desde ya. El salario real. Sí, efectivamente, esto es un compromiso bastante vago y sobre todo discursivo, que tiene que ver con
uno puede decir que está comprometido con un proyecto a largo plazo, que por ahí ahora no podemos, pero que vamos hacia allá, un rumbo, como se dice a veces. Y por otro lado también creo que está la alegría de gobernar. Es que es cierto. ¿Vos crees que eso es un pegamento? Pero sí, claro. Sobre todo cuando uno está comprometido, sí, claro, ejercer el poder, para quien lo ejerce es muy placentero. Es también una lógica, una amalgama, digamos, de los enemigos. Yo creo que hay un gran factor unificador de quienes apoyan al gobierno, Sí. de, básicamente, más que compartir las políticas del gobierno, compartir los enemigos. ¿Cómo no estar con este gobierno que está contra Estados Unidos, contra... ¿no? ¿Lo ves o no? Sí, pero eso no me parece sea distintivo de este gobierno, me parece que es distintivo de cualquiera que hace política o que se interesa por la Bueno, pero política. este gobierno se ha distinguido mucho por definir los enemigos, ¿no? Es verdad, es un gobierno que ha hecho un ejercicio bastante audaz. Mirá los pobres buitres. Sí, sí, y que ha enfatizado siempre los enemigos con los que se enfrenta y que se ha definido a partir de la oposición, pero... hay otros gobiernos que no, que enfatizan más el diálogo, la concertación, pero siempre hace falta hacer política contra alguien. De otro modo es muy difícil. Vos decías recién algo que me resultó muy interesante. Bueno, hay una vinculación que es imaginaria, que es simbólica. Digamos, vamos en determinada dirección, aunque anecdóticamente nos tengamos que traicionar un par de pasos, seguiremos en ese rumbo. Ese es un motivo de un vínculo. Y el otro es, después de todo, estamos ocupando los cargos, tenemos secretarias, choferes, estamos manejando la cosa. ¿Qué va a pasar con lo primero cuando falte lo segundo? Bueno, es que lo segundo es muy importante, probablemente lo segundo es lo más importante, el ejercer el poder. Yo creo, de todos modos, que el kirchnerismo ha generado un afecto con una porción del electorado, de sus militantes más fieles, que probablemente comparable a la del alfonsinismo, que perduró en mucha gente, ¿no? Bueno, Alfonsín se fue en llamas y seguían andando en las convenciones radicales Angelós, y lo echaban Angelós de las convenciones. Exactamente. ¿Vos crees que con Cristina puede pasar eso en el marco del peronismo? Es decir, que ella ejerce sobre su agrupación política el liderazgo que ejercía Alfonsín. No sobre todo el peronismo. ¿Sobre la propia? No sobre todo el peronismo, pero sobre una parte de los votantes del peronismo y sobre una parte de los dirigentes y de militantes del peronismo, sí, yo creo que sí. En cualquier esquema de poder que le siga a este esquema de poder, digamos, con una presidencia de Massa, Scioli, Macri, pongamos Sanz, ¿vos ves el mismo grado de afecto societatis? Bueno, es el partido que se está jugando ahora la presidenta. Ustedes decían hace un rato que no estaba claro si la presidenta haría esto en caso de tener ella un candidato propio. Yo creo que la presidenta tiene un candidato propio que es ella en 2019 y que está probablemente trabajando para construir su cuerpo de dirigentes, su vínculo con un segmento del electorado y que les permita hacer jugar esa ficha fuerte en la discusión de candidaturas y en todas las disputas políticas a partir de 2015. Depende de no irse en llamas, ¿no? Muy bien, Marcelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos en el próximo bloque con el Museo de la Década Ganada y con los tweets. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Brown, pasado, presente y futuro. Almirante Brown, ciudad de las artes y las ideas. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Hacé valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037.
UMED. Tu derecho a la excelencia. Subte de Buenos Aires. Sigamos creyendo en el transporte público. Sigamos creyendo en la ciudad. Nuevo Peugeot 308 Roland Garros te lleva a las emociones. No esperemos 4 años para disfrutar del fútbol todos juntos. Lograr un fútbol sin violencia también es crecer.